Muy bien, este es el cronograma que estamos siguiendo. Y hoy día entonces en la sexta clase vamos a ver una segunda parte de lo que son los profetas menores. Y viendo este cronograma de clases y actividades, hoy día, por favor, quisiera que me hagan llegar, y ya llegando las entrevistas que ustedes han estado haciendo sobre este tema que, que hemos tratado, ¿no? En las entrevistas. Yo necesito verlos con tiempo para ver cuál sería el tema que tuviéramos que tratar la última clase, de acuerdo a las entrevistas que ustedes han hecho. Entonces, según nuestro cronograma, hoy día corresponde entregar eso, ¿ya? Y espero que sigan trabajando con el asunto del bosquejo de Jeremías, que debe ser entregado la última clase, para darle al menos una mirada. Muy bien, hoy día veremos estos libros de Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, los 12. 6 de los 12 profetas menores. Muy bien. Este es un cronograma que hicimos la vez pasada, ¿sí? Eh, Hay que recordar siempre que las fechas siempre van a ser aproximadas y a veces las fechas de cada uno de los libros van a variar de autor en autor, según el comentarista. Por ejemplo, si usted lee comentarios, lo que serían de la alta crítica, ellos generalmente van a poner, la mayoría de los libros los van a poner, qué sé yo, en el 300, 200 antes de Cristo, ¿no? O sea, los corren mucho más adelante. O sea, muchos comentaristas van a correr los libros proféticos al tiempo de lo que nosotros llamamos el periodo intertestamentario. Entonces, las fechas que estamos poniendo en este cronograma son las fechas tradicionales, las que generalmente se vinieron poniendo ya desde muchos siglos antes, recién cuando empezaron la alta crítica, como se llama, la crítica bíblica, se empezaron a dudar de estas fechas y se fueron corriendo a más adelante, ¿no? Por eso es que vamos a tener que, por ejemplo, profeta Daniel lo van a colocar en el año 200 antes de Cristo, ¿no? Igual a los últimos profetas, de estos profetas menores. Eh, pero queremos guardar estas fechas porque creo que estas fechas son más, están mejor posesionadas estas fechas, porque cuando uno va leyendo el libro, uno puede ir viendo por algunos datos que tienen cada uno de estos libros, el tiempo en que ellos están dirigiendo su profecía, ¿ya? Ahora, puede ser que más adelante hubo algunas actualizaciones, quizás de datos, de fechas, dentro del propio libro, pero creemos que estas serían las fechas más adecuadas para ubicar a cada uno de los profetas dentro de su contexto histórico, donde les tocó ministrar eh, su, donde les tocó, sí, ministrar su profecía, ¿no? El ministerio profético que el Señor les ha encargado. Entonces, hoy día estaremos viendo Nahum, y aquí está la fecha de Nahum, estaremos viendo Sofonías, Habacuc, que son profetas antes del exilio. Habacuc, posiblemente, según la fecha que vamos viendo por aquí, fue contemporáneo de Jeremías, ¿no? Igual podemos decir algo de Sofonías, que estuvieron más o menos por esas fechas allí.
Y los otros tres profetas serían Ageo, Zacarías y Malaquías, que ya son profetas post-exílicos, o sea, que ellos van a profetizar a las personas que regresaron ya de Babilonia, después de los 70 años de exilio, ellos regresaron a Babilonia. Entonces, a estas personas que regresaron de Babilonia hacia Jerusalén, a estos allí van a desarrollar su ministerio, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías es considerado el último profeta, que se lo ubica en el año 400, ¿no? Antes de Cristo. Y desde el año 400 antes de Cristo hasta la venida del Señor, o hasta la venida de Juan el Bautista, hay un periodo de aproximadamente 400 años. Eso se denomina el periodo intertestamentario. Y es un periodo en donde no hay profecía. Uno de los libros de Macabeos, por ejemplo, va a decir que no hay profeta en ese tiempo, ¿no? O sea, refiriéndose a que no hay ningún profeta que escriba, ¿no? Y que dé profecía y que escriba la profecía. Ellos reconocen que no hay un profeta en ese tiempo. Entonces son 400 años entre el último profeta, que sería Malaquías, y cuando aparece el Señor Jesús o cuando aparece Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista todavía es un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Porque Juan el Bautista es el Elías anunciado por Malaquías, que viene y anuncia al Señor Jesús. O sea, con Juan el Bautista terminaría el último profeta del Antiguo Testamento. Pero entre Malaquías y Juan el Bautista hay un periodo de 400 años. Y cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, entonces inaugura una nueva era, inaugura ya un nuevo, sí, una nueva época que tiene que ver ya con la época del Evangelio. Entonces, tres de los profetas, Sofonías, Nahum y Habacuc, son antes del exilio. Y tres de los otros profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, serían profetas después del exilio, con las personas que van a regresar de la cautividad. Muy bien, veamos algo de Nahum. Rápidamente vamos pasando esto. Esa es la fecha allí. Uno de los datos interesantes en Nahum es que él está predicando ya en los días del rey asirio Asurbanipal, quien había capturado Tebas en Egipto en el 663. O sea, Nahum está predicando cuando Asiria se está levantando ya como imperio. En el 612 va a caer Nínive, la capital de Asiria. Y podemos contar a partir de ahí, o quizá desde antes, que ya Asiria o el imperio babilónico se erige ya como el imperio, el gran imperio, en lugar del imperio asirio, ¿no? Al imperio asirio le va a seguir el imperio babilónico. Y parece que Nahum está predicando ya en ese tiempo cuando Babilonia empieza a surgir ya como imperio, ¿no? Ahora, Nahum es junto con, por ejemplo, junto con Jonás, y hay otro profeta. ¿Cuál es? Hemos visto la clase pasada. Es que hay tres profetas que predican fuera de Jerusalén, que su profecía está dirigida no a Jerusalén, no a Judea, sino a personas y a lugares que están fuera. En este caso,
Nahum está predicando sobre o contra la ciudad de Nínive. Nínive era ya la capital del imperio asirio cuando él está predicando, ¿no? Por eso decía, es en los tiempos en que el imperio, lo que luego sería el imperio babilónico, empieza a surgir ya con su poder como imperio, y el imperio asirio empieza a decaer. Y entonces es en ese tiempo que Nahum está predicando contra la ciudad de Nínive. Ahora, recordemos que a Jonás también se le envió a predicar en Nínive, casi un siglo antes. Entre Nahum y Noé y no, entre Nahum y Jonás hay aproximadamente un siglo de distancia. Jonás es enviado a predicar a Nínive, sabemos la historia de Jonás. La ciudad se arrepiente y el Señor evita que su juicio venga sobre Nínive. 100 años más tarde, un siglo más tarde, vuelve la profecía sobre Nínive, pero esta vez para juicio y para destrucción. Podemos nosotros pensar en el sentido de que cuando Jonás fue enviado a predicar a Nínive, el Señor estaba preservando esa ciudad. Lo preservó, porque si no, Nínive desaparecía mucho antes. ¿Por qué? Porque el Señor iba a usar a Asiria, ¿no? Cuya capital es Nínive, iba a usar a Asiria para castigar a su pueblo, a lo que era el reino del norte, porque son los asirios los que llevan en cautividad al reino del norte, denominado Israel. Y para que eso suceda, en los planes de Dios, primero estaba, hay que preservar esta ciudad de que desaparezca, porque el Señor tenía planes, porque esa ciudad luego la, iba a ser la, ¿cómo se llama? El imperio, la capital de uno de los imperios también más grandes que existió, que es el imperio asirio. Pero ahora viene Nahum y vuelve a predicar contra Nínive y esta vez es para destrucción, ¿no? Entonces, cuando habla del juicio sobre Nínive, por extensión, es el juicio de Dios sobre el imperio asirio. Caída la ciudad, cuando se tomaba la ciudad, caía todo el imperio. Es como cuando los medo-persa conquistaron Babilonia, secaron el río y por ahí se metieron, por el lecho del río, y cayó la capital del imperio babilónico, ¿no? Que era la ciudad de Babilonia, y allí todo lo que era del imperio babilónico pasaba a ser ahora del imperio medo-persa, ¿no? Caída la capital donde estaba el rey, el imperio se deshacía y lo tomaba quien conquistaba la ciudad, ¿no? Quien conquistaba al rey. Entonces, Nínive va a caer en el 612, ¿no? Si vemos un poco la fecha, 612, y Nahum está predicando más o menos en el 650, ¿no? Sí, entre el 650 y 630, unos 15 o 20 años aproximadamente antes que Nínive caiga, ¿no? Antes bajo el poder ya de los babilónicos. Ese sería el tema. Ahora, cada uno de los libros nosotros podemos encontrar mucha teología. Cuando hablamos de teología, lo que estamos diciendo es, ¿qué dice este profeta sobre Dios? ¿Cómo este profeta este, habla de Dios? ¿Qué dice de Dios? ¿Cómo nos presenta a Dios este profeta? ¿No?
En este libro lo que nosotros podemos ver es que Dios es un Dios paciente. Dios dio oportunidad de arrepentimiento a esa ciudad. Lo hizo primeramente con Jonás, se arrepintieron, pero después Nínive fue conocida por ser una ciudad muy perversa, ¿no? Muy mala. No nos lo dice eso, pero creemos que fue algo así también como una Sodoma, una Gomorra, ¿no? No nos dice eso la Biblia, eso ya es lo que yo estoy pensando. Y Dios siempre da oportunidades, Dios siempre es paciente, pero la paciencia de Dios no debe malentenderse como un signo de debilidad, de que Dios no puede hacer las cosas, ¿no? Él lo va a hacer a su debido tiempo. Eh, Nínive no se arrepintió, no hizo caso a la advertencia del Señor. De alguna forma este mensaje llegó hasta los ninivitas y Nahum profetizó entonces la destrucción de Nínive como el justo juicio de Dios por sus pecados. Y aquí está la parte teológica, ¿no? Dios es justo en sus juicios. Dios nunca es injusto cuando Él juzga. Él es perfecto. Él es justo en su juicio. Y eso lo vamos a ver no solo en Nahum, sino en todas partes de la Escritura. Pablo va a desarrollar algo de la justicia de Dios y Dios es justo en lo que Él hace. Nínive, al ser conocida por su perversidad, por su arrogancia, abusiva en su poder, muy era una ciudad muy belicista, un imperio muy belicista, ¿no? Le hacía guerra a todo el mundo para saquearlo. Tiene prácticas comerciales despiadadas, mafiosas, ¿no? Y contra esta ciudad es que Nahum proclama juicio. Entonces, Dios es justo contra esta ciudad que fue extremadamente perversa, pero no por ser perversa se quedó sin oportunidad de arrepentimiento, mas no quiso arrepentirse y entonces Dios mandó su juicio y el juicio de Dios sobre Nínive es justo. Dios no es injusto. Y Nahum va a retratar de manera muy vívida la ira de Dios contra la maldad. Ya nosotros sabemos que el Señor dice, nada impuro puede estar en la presencia del Señor. La maldad y el pecado nunca quedarán sin castigo. No hay impunidad frente a Dios por el pecado. No hay impunidad. Pareciera que podamos pasar impunes. No, Dios sabe y no hay impunidad de Dios o ante Dios por el pecado humano. Y Dios tuvo que juzgar a Nínive. Nínive pensó que no le iba a pasar nada, porque en sus tratos comerciales, políticos y todo eso, debido a su perversidad, posiblemente siempre quedaba en impunidad, como vemos nosotros ahora, como mucha gente en el gobierno, por ejemplo, se corrompe y quedan impunes, ¿no? Porque tienen inmunidad parlamentaria o por esto, por aquello, y se aprovechan de eso para evitar el castigo, ¿no? Y posiblemente eso pensaba, Nínive, a mí no me va a pasar nada. Eh, los edomitas pensaban igual, ¿no? Aquí en este lugar donde estamos, aquí nadie nos va a poder hacer nada, y cayeron. Ahora, el juicio retributivo de Dios es también redentivo. Retributivo quiere decir que las personas reciben el juicio en retribución por su pecado. Recordemos, la paga del pecado es muerte. Hay una retribución, hay un pago por el pecado. Pero el juicio también tiene un propósito redentivo, ¿no? Porque promueve
los propósitos amorosos y la promesa del pacto de Dios para con su pueblo. O sea, cuando Dios juzga a su pueblo y el juicio viene sobre su pueblo, el propósito es que ellos reconozcan que Dios los está juzgando por su pecado y acudan a Dios para salvación. O sea, el juicio lo podemos tomar el juicio de Dios como disciplina. En un padre hacia sus hijos, la disciplina no es para destruir y malograr la vida de sus hijos. La disciplina que un padre aplica sobre sus hijos es para salvar su vida, para evitar que ese niño pues se desvíe de una buena vida y caiga en una mala vida, ¿no? En vez de ser un buen ciudadano, se haga un delincuente. Entonces, la disciplina tiene el propósito de corregir, de evitar que la persona malogre su vida. Entonces, cuando Dios viene con juicio sobre su pueblo o sobre cualquier otro pueblo, es que Dios está mostrando en ese juicio que Él está dispuesto a salvar, a ayudar a aquel que se arrepiente. Cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que viene el juicio y la gente en vez de arrepentirse, se vuelven más perversos contra Dios, se vuelven más contrarios a Dios. No se arrepienten, no se arrepienten. Se empecinan en ser contrarios a Dios. Eso uno puede ver en el libro de Apocalipsis cuando va viniendo juicio sobre las naciones. No quieren arrepentirse, ¿no? Porque simplemente ellos piensan que Dios es injusto. Nosotros podemos pensar que Dios es injusto muchas veces en nuestra vida cuando nos somete a pruebas. Pero lo que la Escritura nos va diciendo es que Dios es justo. Muchas veces nosotros le preguntamos, ¿no? Señor, ¿qué mal te hice yo? ¿Qué pecado he cometido contra ti para que me hagas esto o aquello? Cuando suceden cosas en nuestra vida, cosas no agradables. Pero en todo eso, Dios sigue siendo justo. Dios nunca es injusto, porque Dios no nos debe nada a nosotros. Somos nosotros los que le debemos todo. Bien, Dios siempre actuará con justicia, nunca en injusticia. En la teología de este libro, vemos que Dios destruye las fuerzas del mal con el propósito de crear un mundo de libertad, paz y bienestar que dura. Si hay algo que el Señor nos promete, es una vida de eterna felicidad en la presencia gloriosa del Señor. Eso es lo que nos promete. Pero antes de eso, hay pruebas, hay luchas contra el mal y contra el pecado. Y lo que la Biblia nos asegura es que el Señor destruirá las fuerzas del mal. Y cuando éstas sean destruidas, entonces tendremos un mundo de libertad, de paz y bienestar duraderos. Y en el reino de Cristo es para siempre. Nosotros sabemos, ¿no?, que las distintas doctrinas políticas nos ofrecen eso, ¿no? Paz, prosperidad, bienestar y todo el mundo. Y cuando entran al poder, a veces muchos de ellos hacen lo contrario, ¿no? Paz, poder y libertad para ellos. Para el resto, no. Solo para la élite, ¿no? Para los que están en el control del gobierno. Y esto que ya hemos dicho, Jonás y Nahum, Nínive es preservada cuando se arrepiente ante la predicación de Jonás, pero luego se hace una ciudad perversa y cae en condenación divina un siglo después. Asiria había sido usada para castigar a Israel y también a Judá, pero no logra llevar en cautiverio a Judá.
Asir es usada como herramienta de Dios para castigar a su pueblo. Pero su propia arrogancia le condenó. Igual va a pasar con Babilonia. El rey va a decir, hice todo esto por mi fuerza. Y no es así. Todo lo que logró hacer, dice, fue porque el Señor le permitió hacer. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento siempre debemos buscar qué podemos encontrar en ellos sobre Cristo, ya sea de manera directa o indirecta. Ahora, Nahum va a mostrar que Dios es soberano sobre los reinos del mundo. Esto también sería parte de la teología. Dios es soberano, Dios es el que controla todo. Y ese saber que Dios es soberano sobre los reinos del mundo nos hace entender la historia y que todos los eventos que van sucediendo a lo largo de la historia no suceden por casualidad, sino que cada evento está determinado y controlado por Dios. Esa es la parte que nosotros humanamente no percibimos, ¿no? Pero lo que nos va asegurando la Escritura es que el Señor es quien tiene el control de las cosas. Lo que nosotros tenemos en la Biblia es aquello que tiene que ver directamente con el pueblo de Israel o con su iglesia. Y vemos cómo Dios trata con su pueblo. Con Israel va tratando luego con su iglesia, ¿no? De manera directa. Eso nos permite ver, o la revelación nos hace ver eso, que Dios siempre preserva y cuida de aquellos que han creído en Él. Pero no sabemos la forma de cómo Dios actúa muchas veces en aquellos pueblos que no son parte de Dios y que no los tenemos dentro de la revelación de Dios directamente. Y allí vemos de todo, ¿no? A través de la historia hemos tenido guerras, la Primera, Segunda Guerra Mundial, ahorita hay conflictos en Ucrania, Rusia, Israel, todo eso. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios tiene que actuar así, no? ¿Cómo Dios puede permitir que mueran niños y personas que no tienen nada que ver con la guerra y lloran por sus vidas y hay mucha pena, ¿no? Duele mirar todo eso y eso nos puede decir, esto está descontrolado. Pero la Escritura sigue aseverándonos que Dios tiene el control. Lo entienda o no lo entienda, yo lo creo que sí, por alguna razón. Si hay algo que nos hace sufrir es el pecado y la codicia humana. Entonces, este fondo de que Dios tiene el control de las cosas debe animarnos a predicar a Cristo glorificado, a quien le ha sido dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso es lo que nos dice Mateo, ¿no? Último capítulo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio. El Señor está controlando la historia. Cristo ahora es glorificado. Dice, toda la autoridad le ha sido dada a Él y Él seguirá controlando la historia. El hombre podrá negar esto. Nosotros mismos como cristianos ponemos en tela de juicio que Dios tenga el control de estas cosas. Pero es mejor creer a lo que Dios dice a, a decir, no puede ser lo que sucede. Aquí Dios, las noticias que voy recibiendo, ¿no? Y yo puedo empezar a decir, no, Dios ha perdido el control. No, esto no es cierto. Pero la Biblia me asegura que Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y prefiero creerle a la Biblia antes que a los noticieros, ¿no? Ahora, Habacuc. La profecía de Habacuc es diferente a las otras profecías. Tiene una característica bastante peculiar, pues los otros profetas siempre están dirigiéndose al pueblo. Dios habla al profeta y el profeta se dirige al pueblo con el mensaje de Dios. Pero en este caso es un poco al revés, ¿no? Porque Habacuc es el que se dirige a Dios
en nombre de Israel. Es como que representa a Israel cuestionando la aparente inacción de Dios ante el sufrimiento de su pueblo. Dice, Señor, somos tu pueblo, pero estamos sufriendo. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué, Señor, tú no actúas? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué dejas que los enemigos nos hagan todo esto? Israel en el tiempo de Habacuc habían dos problemas, y ese es el problema de todos los profetas. Corrupción dentro del propio Israel. Las autoridades políticas y religiosas eran corruptas y estaban por el dinero, por la riqueza. Las personas de poder, que eran ricas, personas ricas y esos, cometían también abuso. O sea, había abuso dentro del propio Israel y la gente de abajo sufría por ese abuso. Porque estas personas que tenían poder, aprovechándose de su poder, ya sea político, religioso o económico, abusaban del pobre para seguir enriqueciéndose más. Estaban corruptos. Los jueces no hacían justicia, lo que querían era dinero, ¿no? Nos parece muy familiar esto. Entonces, había un problema de corrupción dentro del propio Israel y el otro problema que se presenta es externo, de los enemigos que los atacan y quieren invadir, en este caso, Judá. Entonces, en ese asunto, Habacuc se pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo permites que esta gente corrupta siga abusando de la gente pobre aquí en nuestra nación? ¿Y cómo permites que una nación también corrupta, perversa, cruel, nos invada si nosotros somos tu pueblo? Entonces, la profecía de Habacuc es como un diálogo entre el profeta y Dios. El profeta no logra entender lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros podríamos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios se queda callado? ¿Por qué no actúa contra esta gente malvada y perversa? Entonces, el profeta pregunta, ¿no? A Dios, le cuestiona a Dios, Señor, ¿por qué obras de esta forma, quedándote callado y no haciendo nada? Pero luego Dios le va a responder. Entonces, esa sería la característica, ¿no? Como que Habacuc cuestionándole a Dios por su inacción, porque no actúa ante la maldad. Pero luego Dios le va a responder. Y allí Habacuc va a cambiar su actitud. Ahora, el Señor cuando responde a Habacuc, le va a decir el Señor que Él va a hacer algo que nadie espera. Y esto es que Él va a levantar a los caldeos, o sea, a los babilonios, ¿no? Como su instrumento de juicio. Pero el profeta se queda sorprendido, ¿no? Y es como que empieza a cuestionar, es decir, ¿cómo es posible que Dios va a usar a este pueblo, a estos caldeos, a estos babilónicos, que es un pueblo perverso, cruel, sangriento, idólatra? ¿Cómo va a usar a ese pueblo tan malo como herramienta para castigar o disciplinar a su pueblo? Entonces al profeta le parece que la cura es peor que la enfermedad, ¿no? Sabemos ese dicho, ¿no? La cura o el remedio es peor que la enfermedad. Y esto cuando el Señor le dice, voy a levantar a los caldeos, su angustia crece. No es posible. Eh, si Israel era, si en Israel estaban corrompidos, idólatras y había perversidad,
El de Babilonia era mucho más. Si en Israel había perversidad, en Judá, en Babilonia era muchísimo más. Por eso es que el profeta dice, ¿cómo es posible que un más perverso que nosotros, Dios lo va a usar como herramienta? Creo que el profeta se hubiera sentido tranquilo si el Señor hubiera usado a un pueblo pues justo, ¿no? Donde se practicaba la justicia y todo eso para castigar a su pueblo. Y dijo, Señor, muy bien, gracias por castigarnos con ese pueblo que es justo, donde se practica la ley. No, no, lo castigó con un pueblo que era peor que ellos. Y eso es lo que no cuadraba. ¿No? ¿Cómo era posible que un pueblo tan malvado y cruel sea usado por el Señor para cumplir sus justos planes? Realmente, y esto puede estar en la mente de Habacuc, Dios realmente distingue entre el bien y el mal en su soberanía sobre la historia. ¿No se habrá confundido Dios entre el bien y el mal? Y pueden pasar muchas cosas por la cabeza de Habacuc. Entonces, el tema es esto, ¿no? Que el Señor va a juzgar a su pueblo, levantando, usando en este caso a Babilonia como herramienta, como su siervo, ¿no? Y por ello es que podemos decir que el tema de Habacuc es la soberanía de Dios sobre la historia humana. Él decide usar a Babilonia para castigar a su pueblo. Eso no le entra en la cabeza en su manera de pensar a Habacuc, pero Dios es soberano. Dios puede hacer lo que Él quiere. Y el asunto es que lo que Él hace siempre es bueno y lo hace de la mejor manera. Y como dijimos en el anterior libro, lo que Dios hace siempre es justo, porque sus juicios son justos. Y Él lo hace en la manera que Él quiere y decide soberanamente. Al principio de nosotros podemos leer el libro de Habacuc, al principio de su reflexión, parece recriminar a Dios por su aparente inacción, ¿no? Frente a los acontecimientos. O que Habacuc está pensando que Dios ha perdido el control de las cosas. Se le escapó de las manos el control de los acontecimientos humanos. Pero luego cuando Dios le responde y entiende, va a cambiar su actitud. Va a cambiar su actitud. Y más bien va a decir, Señor, cumple rápido tu juicio. Cumple rápido. Porque entiende la obra que Dios está haciendo. Entonces, y eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Cuando ya el Señor responde a Habacuc, el profeta va a entender que el Señor es quien sabe cómo hacer las cosas, porque Él es soberano. Cuando entiende, ya no va a cuestionar el actuar de Dios, sino que le ruega que actúe según sus planes, como quien diciendo, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, ¿no? Porque tus planes, tus juicios son justos. Y Él se va a gozar en la salvación luego que Dios también ofrece. Entonces, primero cuestiona a Dios, pero cuando Dios le habla y le responde, entiende el actuar de Dios. Y ahora su actitud cambia y dice, Señor, actúa y sea hecha tu voluntad. Actúa conforme a tus planes, ¿no? Aquí en Habacuc tenemos el problema de la lucha contra sus propias dudas con respecto a la justicia de Dios, ¿no? Y su dirección sobre el mundo. Por eso es que preguntan, ¿no? Señor, ¿por qué permites que el malo y el perverso se abuse del justo, ¿no? ¿Cómo es posible que uses esta nación tan cruel para castigar a tu pueblo? ¿No? O sea, él está luchando con esas cosas que no las entiende, ¿no? Pero a pesar de su desconcierto, no desiste en su comprensión de Dios como un refugio ante su confusión. Me hace acordar un poco a David, al rey David, cuando en alguno de sus salmos, él muchas veces recrimina a Dios, ¿no?
Un salmo, por ejemplo, dice, Señor, ¿cómo es posible que a estos malvados que no creen en ti, que son unos blasfemos, los haces prosperar y tienen de todo? Y yo que te soy fiel, no tengo nada. ¿Cómo es posible, Señor? Salmo 73, por allí, ¿no? Salmo 73. Y David cuestiona, como que le recrimina al Señor. Pero luego también hay una palabra que dice, hasta que entrando en tu santuario entendí, ¿no? ¿Cuál será el fin de ellos? Y creo que eso es lo que sucede, ese proceso mismo sucede con Habacuc. Él está cuestionando a Dios, pero no deja a Dios, no se aparta de Dios. Él sigue orando al Señor, sigue preguntándole al Señor, y en esa perseverancia de esa comunión con el Señor le habla y le hace entender la razón de las cosas. Le hace ver por qué Dios actúa de una de una u otra forma, ¿no? Y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con nosotros en nuestra teología muchas veces, ¿no? Y ustedes deben conocer personas que ante un determinado problema grave que han tenido, simplemente han dicho, Dios no existe, Dios es malo, me voy, y se largaron y no quieren saber más nada con el Evangelio. No es raro que nosotros como seres humanos le reclamemos cosas a Dios. Ahí tenemos a Habacuc, tenemos al salmista, a David, pero no se alejan de Dios, siguen manteniendo esa comunión con el Señor. Se pelean con el Señor, discuten con el Señor, le recriminan al Señor, pero no dejan de creer en Él, ni se apartan de esa comunión, sino que más bien perseveran en esa comunión. Y cuando perseveran en esa comunión, ellos van a ir recibiendo respuesta. Y eso es lo que sucederá con nosotros, porque pueden suceder cosas muy difíciles en nuestra vida que no entendemos y le reclamamos al Señor, le recriminamos o podemos hasta pelearnos con el Señor, reclamarle por qué permite eso, pero seguir en el Señor, seguir en esa comunión, no alejarnos. Y esa perseverancia en la comunión es donde, allí es donde el Señor nos hará entender el por qué el Señor está actuando así en nuestra vida. Tengámoslo por cierto, porque eso es lo que leemos en la Escritura, ¿no? ¿Cuál es nuestra teología de la oración? ¿No? Podemos sacar algunas conclusiones aquí. ¿Cómo entendemos que debemos orar a Dios? Cuando suceden cosas malas, entonces ya no quiero saber nada con Dios. O continúo en comunión con el Señor. Ahora, en Habacuc tenemos una cita directa de Romanos que Pablo hace de Habacuc en Romanos 1:17, ¿no? El justo, y en Gálatas también, el justo por la fe vivirá, que es una referencia directa al Evangelio de Cristo. Que la justicia delante de Dios solamente la conseguiremos mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pablo hace referencia a Habacuc 2:4 en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Eso es lo que podemos decir y se podrían derivar algunas otras cosas más de Habacuc, ¿no? Ahora, Sofonías. En Sofonías creo que se puede ver con bastante diferencia dos, uh, un tema dividido en dos partes. Uno es el día del Señor. Sofonías, y también lo va a hablar Joel sobre el día del Señor. Eh, el día del Señor es un mensaje de juicio universal sobre la maldad humana. Sofonías, Habacuc, Isaías también y otros profetas van a hablar sobre el día del Señor y lo van a describir como terrible, como día de oscuridad, como día de miedo y de distintas formas lo van a describir, ¿no? Pero, y
Y Sofonías desarrolla este tema, habla sobre este tema del juicio del Señor y lo pone como el día del Señor. Repito, no es el único profeta. Hay otros profetas, como Isaías, Joel también habla de eso, ¿no? Pero junto con esto, así como el juicio de Dios es universal contra la maldad humana, también la salvación de Dios es universal, o sea, es para todas las naciones y para el remanente de Israel. Todo el mundo ha pecado, entonces todo el mundo necesita la salvación de Dios. No que todo el mundo será salvo, porque sabemos que solo serán salvos aquellos que han creído en Cristo. No todo Israel es israelita, pero no todos los israelitas son israelitas en realidad, porque mm, los profetas nos hablan de un remanente. Pablo en Romanos 9, 10, 11, también nos va a hablar del remanente de Israel. Y el Señor Jesús les dijo que no todos los que son descendientes de Abraham son hijos de Abraham, porque habían rechazado a Cristo, no creían en Cristo. Y nadie será salvo por otro medio que no sea el Señor Jesucristo. Nadie será salvo por ser judío. No hay salvación por pertenecer a cierta nacionalidad o a cierta etnia o tener alguna posición económica o social. Nadie es salvo por ser pobre. Ah, los pobres son salvos por ser pobres. No, no, no. No hay ningún medio de salvación que no sea el Señor Jesucristo. Tanto gentiles como judíos serán salvos por su relación con el Señor Jesucristo. Salvos en, re, en su relación o por su relación con el Señor Jesucristo. Es cierto que, perdón, se habla entonces de un remanente en Israel. Ahí tenemos a Elías también, ¿no? Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Isaías no va a hablar del remanente, ¿no? Isaías va a hablar del remanente. Y gracias a ese remanente es que Israel permanece. Dios bendice. Los otros que no son creyentes viven de la bendición que Dios da a ese remanente. Esa es la idea. Fijémonos ahora. Si nosotros en el occidente, la parte occidental del mundo, nosotros estamos disfrutando, y todo el mundo disfruta, creyente e incrédulos, de los beneficios del cristianismo. Gracias al cristianismo eh, se ha proclamado que somos personas libres, se dejó de lado la esclavitud, hasta 1800 que hubo. Eh, no sé, tenemos libertad de movernos en los países que vivimos aquí en el occidente, y muchos de los beneficios en los países europeos que ellos tienen y que gozan es gracias al cristianismo. Pero ellos no reconocen esa obra y están renegando contra Cristo, ¿no? Y contra el cristianismo, contra la Biblia, están renegando y oponiéndose, no sabiendo que todo lo que ellos tienen ahora y poseen es gracias al cristianismo. Entonces ellos se están beneficiando de la bendición que les trajo el cristianismo, pero ya no son cristianos, porque muchos ya se declaran ateos. Igual es en Israel. Si Dios bendice a Israel, es por el remanente de creyentes que hay en Israel. El resto no son creyentes. Ustedes saben que Tel Aviv, por ejemplo, que es la capital de Israel, ¿verdad? Tel Aviv. Es la ciudad capital del LGTB, ¿no?
es donde ellos dicen se sienten mejores y todo. Hay playas exclusivas para ellos, ¿no? Solo ellos van ahí y nadie más se mete. Israel, el pueblo de Dios, uno dice, ¿cómo es posible? No, está bien, eso lo puedo aceptar en otros países, pero no en Israel. Pero en Israel es uno de los centros de este movimiento LGTB. Es el pueblo de Dios, ¿no? Por eso hay algunos videos por ahí se dicen, no, será, Tel Aviv será Sodoma y Gomorra, o que sigue y que Sodoma y Gomorra no ha salido o ha regresado a Israel. Entonces, no podemos decir que todos los israelitas serán salvos por ser israelitas. Y hay un montón de israelitas que son ateos o que se han hecho idólatras. Entonces, nadie es salvo por pertenecer a una nación. Porque no hay otro nombre, dice, dado a los hombres bajo el cielo, en los que puedan ser salvos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Judíos y creyentes serán salvos por su relación mediante la fe con el Señor Jesucristo. Muy bien. Sofonías presenta el juicio divino como una transformación del mundo, al ponerse todas las obras de las personas, tanto buenas como malas, bajo el escrutinio de Dios. Por eso viene el juicio. El juicio quiere decir, yo sé todo. Dios escudriña en el corazón humano y nadie se escapa. Y el juicio vendrá por ello. Y el juicio pues tiene un propósito de restaurador, purificador, pues empieza con la advertencia, eliminaré por completo y concluye con la obra de salvación. O sea, el Señor tiene que eliminar el mal y el pecado del género humano para que el hombre pueda vivir en libertad para siempre. Entonces el juicio tiene un propósito de purificador, purificar todo lo que está mal para que el ser humano pueda gozar de las bendiciones que el Señor le ha prometido en su reino. Muy bien. No hay profecías mesiánicas directas en Sofonías, pero su enfoque en el día del Señor, ¿no? El enfoque en el día del Señor, que es el juicio, establece la necesidad de salvación, lo cual solo se logrará mediante la intervención del Salvador, ¿no? Que Cristo, que esto es Cristo. O sea, la, el día del Señor, que es un día de juicio, de oscuridad y de muerte, debe llevar al hombre a la necesidad de buscar una solución, de buscar un salvador, de buscar a alguien quien le saque de esa situación de muerte y de oscuridad. Y es allí donde él puede encontrar al Señor Jesucristo. Es como la ley. La ley no nos salva. La ley, dice, es como nuestro instructor que nos conduce a Cristo. Pero la ley no te salva, la ley nos mata porque no podemos cumplir la ley. Y es como que la ley nos dice, yo, conmigo mueres, y la ley nos apunta a Cristo. Pero allí está el que te puede salvar, porque Cristo fue perfecto y cumplió la ley. Y Él es el que murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y Él murió por nuestros pecados. Y por fe en Él somos salvos, ¿no? Entonces, el juicio, el día del Señor, debe llevar a la gente a la necesidad de buscar un Salvador para no quedar en ese juicio del Señor. En Ageo hace un llamamiento al arrepentimiento debido a que no mostraban interés de la presencia de Dios en medio de ellos. Ageo ya es un profeta eh, post-exilio, cuando las personas regresan, los judíos regresan a Israel. Ahora, ellos regresan y lo primero que tenían que hacer es construir el templo. Pero debido a problemas, los samaritanos estaban alrededor, los molestaban. Y los propios gobernadores o encargados de medos, persas,
se pusieron algunos obstáculos, pero también está el desinterés del propio pueblo. Entonces ellos dejan de construir el templo y el templo se deja de construir como unos 16 años, 16, 17 años no construyen, lo siguen dejando ahí en ruinas. Quizá pusieron los primeros cimientos y no tocaron más. Hay un desinterés. Entonces Ageo viene y les llama al arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque ustedes están rechazando la presencia de Dios en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque el templo significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ellos al abandonar la construcción o la reconstrucción del templo, estaban diciendo eso, no nos interesa la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces él llama al arrepentimiento. Ahora, este libro Ageo es un libro muy corto, pero el nombre divino de Dios, Jehová, aparece 24 veces en el libro. En pocos capítulos aparece 24 veces, ¿no? Y esto es una muestra de la presencia y de la actividad de Dios en medio de su pueblo para salvación, pero que el pueblo lo estaba ignorando por su desinterés, quizá por su, eh, ¿cómo podemos decir? Desinterés y su desánimo, habían caído en un desánimo. Y así que no se preocuparon más de seguir con la reconstrucción del templo, lo cual indicaba que ellos estaban despreciando la presencia de Dios en medio de ellos, ¿no? Ahora, la reconstrucción del templo fue una parte importante del plan de Dios para bendecir a su pueblo, ¿no? Especialmente, ya mirando a Cristo en Ageo, especialmente porque el templo estaba relacionado con la venida del Mesías. Más tarde, Juan, ya en el Evangelio, va a decir que Jesucristo mismo es la personificación del templo. Cuando él dice, destruyan ese templo y en 3 días yo lo reedificaré. Vienen los judíos y dicen, no, eso es blasfemia, ¿no? Se tardó 46 años en construir y tú lo vas a reconstruir en tres días, ¿no? Estás loco, ¿no? Pero él nos aclara el escritor y dice, él estaba hablando de su cuerpo, no estaba hablando de ese edificio que había sido reconstruido y embellecido por Herodes. Él está hablando de su cuerpo y de la resurrección de su cuerpo. O sea, destruyan esto y en 3 días va a volver a estar entero y mucho mejor, ¿no? Entonces, esto ahí podemos ver, ¿no? Este significado del templo. Dios viviendo en medio de su pueblo. Y para ellos era importante el templo, pero habían tomado desinterés, ¿no? Ahora, Zorobabel, que es uno de la realeza, descendiente de la realeza davídica, uno con, que es el primer grupo que viene de Babilonia hacia Jerusalén, él va a prefigurar al Mesías, ¿no? Mediante su trabajo fiel en la reconstrucción del templo. Posiblemente Zorobabel él siguió insistiendo en que sigan reconstruyendo, pero la gente perdió interés y simplemente no le apoyó. Allí salieron tanto Ageo como, luego vamos a ver Zacarías, ¿no? Eh, predicando el, ¿cómo se llama? Incentivando a las personas para el asunto de la reconstrucción del templo, porque ello significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Muy bien. Zacarías, profeta Zacarías. Zacarías es también contemporáneo con Ageo. Los dos predican en el mismo año, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, ¿no?
animando a seguir la reconstrucción del templo. Zacarías va a hablar sobre el bienestar futuro de Jerusalén. Ageo dice, construyan el templo ya, ahora. Y Zacarías también va en ese sentido, pero hablando ya hacia el futuro, ¿no? Zacarías, juntamente con Daniel, es un libro de escatología que habla sobre el futuro del reino y del rey, que es el Señor Jesucristo. Por eso él va a predicar sobre el futuro de Jerusalén como la ciudad santa. Ese es su tema, ¿no? Lo que va a pasar. En su teología, Zacarías también llama al arrepentimiento a aquellos que regresaron de Jerusalén, a Jerusalén desde Babilonia, del cautiverio, y les exhorta a regresar al Señor de todo corazón. El mensaje de Zacarías se va a extender más allá de la comunidad que está allí en Jerusalén para describir al pueblo escatológico y el gobierno de Dios sobre las naciones a través del Mesías. Él les está dando ánimo. Es cierto que ustedes están en este lugar, pero ustedes están trabajando y están edificando para un reino glorioso que será más adelante. Pero son ustedes los que tienen que trabajar. Igual que nosotros también creemos en ese reino glorioso con el Señor Jesús. Pero no lo tenemos ahorita. Todavía estamos sufriendo, ¿no? Sufrimos de todo. Pero estamos trabajando para ese reino. Y eso debe llenarnos de gozo y gratitud al Señor por el privilegio que Él nos da de trabajar para su reino. Creo que eso era la exhortación también de Zacarías, ¿ya? Zacarías presenta imágenes explícitas del Mesías. Él sí es mucho más directo en su profecía, porque es una profecía más tirada a lo escatológico, y va a hablar de manera mucho más directa sobre el Señor Jesucristo. Los capítulos 9 al 14 son los más citados en el Nuevo Testamento cuando se trata de explicar el sufrimiento y la muerte de Cristo. Este es uno de los libros más utilizados, ya sea de manera directa o indirecta, por los escritores del Nuevo Testamento cuando se quiere explicar el sufrimiento y la muerte de Cristo. Hay un patrón establecido tanto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto del Mesías, ¿no? Que es Cristo. Y es que Cristo cumple las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Por eso decimos, ¿no? El Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa. Esa es la idea. Muy bien. En Zacarías, Cristo es presentado como el rey que viene cabalgando a Jerusalén. Presenta la referencia al sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz. Presenta la traición y la muerte del Mesías. Desarrolla la figura mesiánica de el renuevo, ¿no? ¿Cómo se llama? El renuevo, el descendiente de David. Y la promesa de la morada de Dios en medio de su pueblo. Entonces, Zacarías es mucho más directo respecto del Mesías, lo que va en su venida y lo que va a pasar. Y con esto termino, hermana, espérame aquí. La exhortación de Malaquías es que los que viven allí deben permanecer fieles al pacto del Señor con su pueblo. Dios ha hecho un pacto y ese pacto significa, tiene muchas cosas. Ser fieles al Señor, ser fieles, por ejemplo, a la esposa, ¿no? Fieles al pueblo del Señor. O sea, toda esa fidelidad se resume en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo.
Ahora, ellos han quebrado el pacto y el Señor les exhorta a arrepentirse. Hay algunos allí que, por ejemplo, no están respetando el diezmo, que era el impuesto al templo. No están respetando el matrimonio por asuntos de negocio, dejan a su esposa para casarse con otra por asuntos de negocios. No le están rindiendo el debido tributo al Señor porque le están ofreciendo, le están presentando ofrendas malogradas, no la buena ofrenda, no el cordero perfecto, sino ofrendas malogradas que ellos no van a sacarle un buen precio y eso que no les sirve ya se lo dan al Señor. O sea, no están cumpliendo con el pacto. Pues arrepiéntanse y sean fieles al Señor, ¿no? Ahora, Malaquías habla a un pueblo desilusionado, desanimado y confundido, porque su realidad no armoniza con las promesas gloriosas de los profetas anteriores. Los profetas anteriores habían dicho que les espera un futuro glorioso. Cuando ellos regresan a Jerusalén, encuentran pobreza, encuentran el acecho y el sufrimiento de los pueblos de alrededor. ¿Dónde está ese, 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 ese Jerusalén glorioso? No hay nada, al contrario. Y es más, muchos de ellos habían venido o ellos habían venido de Babilonia, que ya estaba bajo dominio persa, pero venían de ciudades progresadas, con grandes edificios, con calles, con comercios establecidos, bien progresado. Y habían ido a un lugar, a Jerusalén, que todo estaba en ruinas, un lugar inhóspito, un lugar de pobreza. Dice, ¿a dónde hemos venido? Allí estábamos mejor. Muchos de ellos, por eso es que muchos prefirieron no regresar a Jerusalén, porque allí ya se habían establecido, tenían sus negocios, les iba bien, eran, qué sé yo, señores y respetados, y irse a Jerusalén otra vez a sufrir, que allí no había nada. Entonces muchos de los que llegan a esa tierra quedan como defraudados y desanimados, ¿no? Porque no encuentran lo que ellos esperaban. Su visión mesiánica no se había materializado. O sea, ¿dónde está el Mesías? Ya debería estar aquí con nosotros para restaurar, ¿no? Esto que ha sido derribado. Pues lo que experimentan es todo lo contrario, ¿no? Pobreza y desánimo. Muy bien. El libro advierte al pueblo de Dios a no pensar y actuar como pueblos paganos que los rodeaban, sino más bien a recordar que eran el pueblo elegido de Dios. Tenemos esa tentación. A ellos les va mejor y creen en lo que a ellos les da la gana. Y yo que creo en un Dios que me ha prometido muchas cosas, no tengo nada. Eso es lo, como le cité hace un rato, ¿no? Lo que decía el salmista. Señor, mira, esa gente es blasfema, no cree contra ti. Y, y tú les bendices y les va bien. Y a mí que te soy fiel, mira, estoy pobre. Y eso puede a nosotros también sumirnos en el desánimo en nuestra fe. Ver que otro que es un corrupto le va bien, ¿no? Tiene mejores cosas, tiene de todo. Y yo que soy fiel al Señor, a las justas tengo para comer. Y eso puede desanimar mi fe. Pero Malaquías es un profeta que les anima a seguir creyendo en el Señor y a seguir siendo fiel a su pacto. Y él va a presentar a Dios como aquel que los ama, que los redime, que los protege, ¿no? Pero que también odia a sus enemigos y que un día sus enemigos pues estarán, la gente perversa estará donde debe estar y el pueblo de Dios estará en el lugar que le corresponde. Muy bien. ¿Qué podemos decir de Cristo en Malaquías? Estos versículos 2, 17 al 3, 5 muestra que se habían cansado de esperar la aparición de Dios en Jerusalén para traer justicia y liberación a su tierra. Era todo lo contrario, estaban recibiendo ataques, ¿no? Si usted lee el libro de Nehemías, por ejemplo, no les dejaban construir el muro, ¿no? Los atacan por todos los lados. Dios cumplió su promesa de aparecer en medio de ellos en la persona de su propio Hijo. Más adelante, 400 años más adelante, Dios cumple su promesa.
Cuando Cristo aparece en el templo. Cristo era el Hijo, que en verdad adoraba, honraba al Padre, a diferencia de muchos. E Israel es el ejemplo, que honra y adora a Dios, y Él es el que va a aparecer en medio de ellos en su templo. Eso era la promesa, sino que ellos querían verlo ya. Pero es que Dios tiene su tiempo. Malaquías profetiza sobre Juan el Bautista, como el mensajero que anunciará y presentará a Cristo ante Israel. Y ya. Quiero que vamos a hacer un trabajo en grupo. Nos faltan un poco más de media hora para terminar. 10:30 terminamos, ¿no? Eh, quiero que, hermana, pueda dividir en tres grupos, según lo que tengo aquí. Y cada grupo desarrolla las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué semejanza encontramos entre el tiempo de Habacuc y el nuestro? ¿Cómo podemos aplicar o hacer relevante el mensaje profético para nuestros días? ¿No? Justamente esa es nuestra tarea como predicadores o maestros o ministros del Evangelio, es eh, hacer relevante la palabra del Señor a nuestros tiempos, ¿no? Vamos con el primer grupo, ¿no? Ante la pregunta, ¿qué asuntos similares a nuestros días se encuentra en esa parte del texto que es examinado y cómo podemos eso hacer relevante o aplicar a nuestro tiempo de ahora? ¿Quiénes fueron los del grupo uno o quién puede hablar por el grupo uno? ¿Sí? Que es puedo poner aquí, este es el capítulo uno de, eh, a ver, un representante del grupo uno que pueda decirnos algo, ¿no? ¿Qué semejanzas se encontraron y cómo podemos aplicar aquello en nuestros tiempos ahora? Grupo uno, capítulo uno. Adelante, hermanos, del grupo uno. Prenda su micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, el grupo uno hemos encontrado em, la semejanza, ¿no? La pregunta, como decía en perdón, ¿dónde está? La pregunta uno, ¿no? ¿Qué semejanzas encontramos entre el tiempo de Habacuc y el nuestro, ¿no? En ese caso, el tiempo del capítulo uno, ¿no? Bueno, hemos encontrado sobre la destrucción, violencia, iniquidad, molestia, injusticia, pleitos, pelea, burla, como también justicia, ¿no? Y petición. Esas semejanzas que vemos ahora, ¿no? En la actual, ahí sigue habiendo violencia, ¿no? En nuestro país, o en muchos países, ¿no? En diferentes países. Hay iniquidades, hay destrucciones, como también hay molestias, hay injusticias, ¿no? Siempre vemos eso, ¿no? Como también pleitos o peleas, ¿no? Como también un pueblo cruel, ¿no? Una nación cruel, burlas, ¿no? En todo, ¿no? Y como también encontramos algo bueno que es justicia, ¿no? A veces tarda la justicia, pero hay justicia en muchas ocasiones, ¿no? Sea en nuestro país, en otros países, ¿no? Y como también peticiones que siempre pedimos algo, sea en aquí o allá en diferentes lugares y bueno, a veces escuchar, ¿no? Nuestras peticiones. Y bueno, en la segunda es cómo podemos aplicar o hacer relevante el mensaje, ¿no? Profético para nuestros días. Bueno, hemos visto en el versículo 12. A ver, un momentito, por favor, para que cerrar mi Biblia. Dice en Habacuc, ya, el capítulo 1, versículo 12 dice,
¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces, ¿cómo aplicamos? En este caso acá habla, ¿no? La propuesta de Habacuc, ¿no? Vemos que hay, digamos, violencia, todos esos problemas, todo lo que está pasando, digamos, como hijos de Dios, pero nosotros tenemos la promesa de Dios, ¿no? Bueno, en este caso la gente que pasa por problemas, dificultades o todo lo que hay, pero nosotros como hijos de Dios tenemos esa promesa, tenemos la esperanza de ver al Señor, encontrarnos con Él y viendo, ¿no? Que Dios es santo, ¿no? En nuestras vidas y que con la palabra del Señor siempre vamos a estar fortalecidos, ¿no? Eso sería nuestra opinión o algo que quieran aportar el grupo, no sé. Hermanitos estaban diciendo. A ver. ¿Alguien más del grupo que quiera decir algo de repente? Pues adelante, ¿no? Eh, Profe, Sí, Habacuc tenía una visión donde el pueblo estaba viviendo en una presión, injusticia, codicia, abuso, idolatría, ¿no? Entonces, hoy en día igual está, el pueblo de Israel está rodeado en estas injusticias, ¿no? Y también las iglesias, las familias también, ¿no? Estamos en vivimos en una injusticia. eh, en la realidad, el pueblo donde estaba viviendo el Habacuc estaba experimentando, estaba llevando esas injusticias. Él estaba en ese momento muy crítico, ¿no? Por eso dice, hasta cuándo clama el Habacuc, ¿no? Entonces, hoy en día lo mismo también, ¿no? El pueblo cristiano clama, ¿hasta cuándo? Como por ejemplo aquí en Bolivia no hay lluvia, en sectores, áreas rurales no hay lluvia, está secando, las aguas están secando, entonces el pueblo clama también, ¿no? Entonces él mismo estaba experimentando el Habacuc. Esa visión tenía de parte del Habacuc con el Dios hermano. ok. Gracias, hermano, por sus opiniones. Este es un trabajo que puede hacer uno cuando tiene que estudiar o enseñar un libro profético ya de manera más tranquila y con paciencia, es buscar esas semejanzas. ¿Qué, qué cosas son parecidas a ese tiempo con las nuestras, ¿no? Y quizá podríamos decir eh, qué fue lo que el profeta hizo ante esas cosas que estaban sucediendo, qué es lo que nosotros podemos hacer en este tiempo ante lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo podemos aplicar esa palabra de hace miles de años atrás, poder aplicarlo a nuestros días, ¿no? Todo ese trabajo hay que hacer en los profetas, porque los profetas describen de manera muy, muy clara situaciones sociales, situaciones nacionales, situaciones religiosas de cómo la gente está viviendo, ¿no? Y, y eso es muy parecido a lo que nos sucede a nosotros. Muchas de estas cosas pueden ser muy parecidas a lo que nos suceden a nosotros en el tiempo actual que estamos viviendo. Entonces, un buen ejercicio es eso, ¿no? Mirar similitudes a nuestra sociedad y luego poder aplicar. Muy bien. El siguiente grupo, gracias hermanos, gracias por su trabajo. Espero que eso haya ayudado y despertado en algo la curiosidad. En el grupo 2 tenemos un grupo más. Pastor, buenas noches. El grupo 2 Buenas noches. Adelante. nos ha tocado leer el capítulo 2 de Habacuc. Y acá podemos ver, ¿no? De acuerdo a la pregunta 1, ¿qué semejanza encontramos entre el tiempo de Habacuc y el nuestro? Y prácticamente este capítulo, pues,
podríamos decir, repetimos la historia, ¿no? Porque acá Habacuc pues nos describe de que en los tiempos allá de Babilonia, pues la gente hacía los robos de la tierra, había codicia, injusticia, ganancias injustas para la casa, ¿no? El tráfico de tierras, ¿no? O sea, moría sangre inocente. Ahora, como vemos nosotros, los traficantes de terreno, podemos decir, ¿no? Hacen asentamientos humanos a sangre eh, de inocentes, ¿no? También nos habla sobre dar de beber a su prójimo, embriagar para mirar su desnudez. Podemos ver que nuestra sociedad, nuestros jóvenes, hay veces caen en eso, ¿no? Y deshonran pues a la familia. Y seguimos pues en esta sociedad practicando la idolatría, ¿no? Dentro de nuestra cosmovisión pues tenemos una serie de costumbres, ¿no? Y seguimos creyendo en esas cosas, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto pues estamos en lo mismo, ¿no? Al parecer, ¿no? De que el mundo prácticamente está bajo el control del dominio del mal, ¿no? No es al parecer, sino está. Entonces acá nos dice, pues, en el capítulo de 2, 4, nos dice, pues, ¿no? He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, prácticamente nos toca vivir dentro de esa sociedad que nos rodea con toda esa maldad, vivir, ¿no? Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, el mundo parece, pues, no, así igual que en el tiempo de Bakú, nosotros los cristianos, a veces nos sentimos, pues, enfadados, a veces desalentados por las cosas que vemos o lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, acá Dios prácticamente nos dice, pues, de que en cualquier momento, este, nos dice que tengamos paciencia para que Dios lleve sus planes en su debido tiempo, ¿no? Porque todo mal, porque Dios aborrece el mal y va a castigar el mal, pues, ¿no? Y la pregunta 2 dice, ¿cómo podemos aplicar o hacer relevante el mensaje profético para nuestros días? Como cristianos nos toca vivir, no podemos escapar de esta realidad que vivimos en la sociedad, con todos estos males. Lo único que podemos hacer nosotros es profetizar las buenas nuevas y hacer conocer, ¿no? a nuestra entornos más cercano, a la sociedad donde trabajamos, de que hay un Dios que nos va a librar de todos los males, y un Dios que va a venir por segunda vez y va a destruir toda la maldad de la tierra, pues, ¿no? Solamente nos queda dar o hacer ese trabajo, ¿no? Como cristianos. De repente alguien quiera acotar de mi grupo, la hermana Fabiola. No, hermano, ya lo que usted ha compartido es precisamente de lo que habíamos conversado también. Me parece que ya lo explicó bien. Pero Gracias. ¿alguien más quiere comentar, aunque no sea del grupo de repente? Con toda libertad. Este libro de Habacuc es un libro bastante interesante. En cuanto a que va a venir juicio por el pecado, al igual que en ese entonces, hoy en día, y siempre el pecado va a traer juicio. Va a venir, obviamente, una respuesta de parte de Dios a causa del pecado. Eso ha sido en el tiempo de Habacuc y hoy en día también. No va a quedar impune. Nada queda impune, ¿no? Ajá. Aunque aparentemente no pasa nada, la gente sigue en su vida a veces de pecado, de maldad, y aquí no pasa nada, ¿no? Pero todo a su debido tiempo. El Señor sabe en qué momento actúa. Muy bien. Quiero dejar el siguiente grupo para la siguiente clase, así que tienen más tiempo de preparar, tienen una semana más de preparar. Bueno, con lo que han preparado ahora, ¿ya? El último grupo es el capítulo 3 y si desean pueden pues hacer algo mucho más y, y entonces dejamos eso para la siguiente clase. Ah,
La siguiente clase vamos a ver algunas pautas de interpretación de profecía, ¿no? ¿Qué cosas podemos comparar? O perdón, ¿qué cosas podemos considerar para interpretar la profecía bíblica? Voy a poner en la plataforma una del libro de Gordon Fee sobre profecía. Él tiene ahí un artículo. Pueden leerlo, va a estar en la plataforma, las páginas que corresponden a lo que es profecía. Y ahí también podemos encontrar algunas pautas, consideraciones que debemos tener en cuenta cuando tenemos que interpretar la profecía. ¿Ya? Si hay uno de los libros que menos tocamos en la Biblia, son los libros proféticos. Hablamos mucho de Génesis, de Primera Samuel, Segunda Samuel, Crónicas, Salmos, Proverbios. Hablamos bastante de eso, ¿no? Pero muy poco a veces tocamos los libros proféticos. Y si tocamos los libros proféticos, tocamos uno o dos versículos aislados por ahí, ¿no? Que nos interesan. Y porque realmente es un poco difícil meterse en el mundo de la profecía, ¿no? En tratar de entenderlo, de interpretarlo. Y por eso es que hay tanta discrepancia muchas veces en la interpretación profética. Entonces, vamos a ver esas pautas. Les ruego que puedan ir poniendo sus tareas de la encuesta, de la entrevista, por favor. Las entrevistas, ustedes pueden escanearlo, tomarlo foto y soltarlo en la plataforma, ¿no? De allí yo lo voy recogiendo porque necesito sacar una estadística muy simple, muy sencilla, ¿no? De ver cuáles son los mayores problemas que uno tiene y de acuerdo a eso vemos el tema que podemos tratar la última clase. ¿Ya? Así que bajen ahí sus tareas. Muy bien, hermanos, hasta ahí yo les agradezco esta noche por su presencia aquí y, y puedo pedir a un hermano, no sé si está, a ver, perdón. Hermano Guillermo, si puedes despedirnos con una palabra de oración, por favor, si no hubiera ninguna otra pregunta. ¿Estás por ahí, hermano Guillermo? Amén, hermano, aquí estamos. Pero antes, hermano, una Adelante. pequeña pregunta, ya que usted dice pregunta. Ya, hermano. Es coincidente que podamos hacer un estudio entre el libro de Daniel y lo que es el libro de Apocalipsis? Que hoy en día tiene correlación las profecías antiguas o se pueden repetir esas profecías de Daniel con lo que está pasando hoy en día, esas profecías. Sí, sí, generalmente cuando se estudia este Apocalipsis, hay que mirar en Daniel y viceversa. Cuando se estudia Daniel, hay que mirar en Apocalipsis. Ambos libros siempre hay mucho parecido. Entonces, siempre cuando uno estudia uno de los libros, o sea, hacer un estudio exclusivamente, ya sea de Apocalipsis o de Daniel, no un panorama como esto que estamos haciendo, sino dedicarse a uno. Entonces ahí uno debe hacer esas comparaciones o esa concordancia, porque tienen mucho que ver. Apocalipsis toma mucho de la profecía de Daniel, ¿no? Y Daniel es un libro profético y escatológico y Apocalipsis es un libro netamente escatológico, ¿no? Mucho más escatológico. Y como les decía ahora, quizá podríamos también hacer cierta referencia o comparación con el libro de Zacarías, ¿no? Porque Zacarías también nos habla de estos últimos tiempos, sobre todo respecto de la profecía del Mesías, ¿no? Y cuando se estudia eso, uno puede ver también lo que es Mateo 24, 25, 26, me parece, que son dos capítulos ahí escatológicos, puede uno comparar. Sí, hermano, se puede hacer eso y se debe hacer eso. Se debe hacer eso cuando se hace un estudio, ya sea de Apocalipsis o de Daniel, ¿no? Ok. Una palabra de oración, hermano, y nos despedimos. ¿Sí, hermano Guillermo? Ok, hermano. Amén, hermanos. Oremos entonces, hermano.
Bendito Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad que nos has dado, papá, para que podamos aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por habernos bendecido con nuestro maestro Tomás San. Bendice su vida, cuida su familia, cuida su salud, Señor. De esa manera nosotros también te rogamos que cada uno de nosotros, a nuestros hermanos que están en esta clase de estudio, aprendiendo de tu palabra, bendícenos y cuídanos, papito lindo. Señor, cuida nuestros pasos hasta la siguiente semana, danos sabiduría e inteligencia a cada uno de nosotros y manténganos firme en tu camino, en el nombre de tu bendito Cristo amado. Amén, amén, hermano. Amén. Gracias. El grupo que falta expone la siguiente clase, ¿ya? Próximo jueves. El Señor les bendiga, hermano. Gracias. Nos vemos. Amén, hermano.